Cuando Ricardo vio la marca en su hombro, no solo la reconoció, sintió el filo de la espada en sus propias manos. Hace 700 años, él había herido a la mujer que más amaba para salvarla y murió por ello. Hay marcas que nacemos cargando. La ciencia las llama azar genético, coincidencia biológica, capricho de la naturaleza. Pero, ¿y si algunas marcas fueran memorias? ¿Y si algunos lunares fueran promesas que el alma se rehúsa a olvidar? Cuando Ricardo Sandoval vio aquella marca en el hombro de Valentina Trejo, no solo reconoció el dibujo, sintió en sus propias manos fantasmas, el peso del acero que la había lastimado, y por un segundo eterno, 700 años se desvanecieron como humo. O esta es la historia de cómo una marca de nacimiento provoque algunas almas. Simplemente se rehúsan a olvidar. Valentina Trejo tenía 29 años, cuando su vida entera cupo en 2 maletas viejas y una mochila infantil color rosa. Su hija, Lupita, de 5 años, apretaba su mano con fuerza mientras miraba el edificio de cristal y acero frente a ellas. El Gran Hotel Sandoval se alzaba como un gigante de cristal en el corazón de la Ciudad de México, tan diferente del pequeño departamento que acababan de perder, que parecía pertenecer a otro planeta. Era septiembre, pero el calor de la Ciudad de México se pegaba a la piel como recuerdo físico de todo lo que Valentina había dejado atrás. Monterrey estaba a 900 kilómetros de distancia. La deuda del hospital, donde Lupita había pasado 2 meses luchando contra una bronquitis severa, estaba a solo 3 cartas de cobranza de distancia, y el empleo de camarera que había conseguido por pura suerte estaba a exactamente 42 pasos al frente. Valentina contó cada uno de ellos. Usaba el uniforme azul marino que le habían dado en la entrevista relámpago de ayer. La tela era demasiado nueva, demasiado rígida. Olía a plástico y promesas vacías. Pero era todo lo que tenía ahora. El mandil blanco estaba doblado perfectamente en su bolsa, junto con el contrato de trabajo que garantizaba salario mínimo. Cuarto compartido en el sótano para empleados. Y la chance de recomenzar. Si alguna vez has tenido que recomenzar desde cero con una hija en los brazos y el corazón hecho pedazos, sabes que la valentía no es ausencia de miedo, es seguir caminando. Cuando cada paso parece el último que tus piernas pueden dar, Lupita apretó su mano. Mamá, ¿ese edificio es de verdad? Valentina tragó el nudo en la garganta. Es real, mi amor, y va a ser nuestro nuevo comienzo. Pero mientras empujaba la puerta giratoria de cristal, Valentina no tenía idea de que no estaba entrando solo en un hotel. Estaba entrando en un castillo. De nuevo, 700 años después. El vestíbulo del Gran Hotel Sandoval era obsceno de tan lujoso. Mármol italiano cubría cada centímetro del suelo, pulido hasta reflejar los candelabros de cristal Swarovski que pendían del techo de 9 metros de altura. Sillones de cuero blanco salpicaban el espacio como nubes caras. El aire acondicionado era tan perfecto que Valentina sintió el sudor en su espalda secarse instantáneamente, dejando solo el recuerdo fantasma de la pobreza que cargaba pegada a la piel. Ella no pertenecía allí. Cada centímetro de su cuerpo lo gritaba. Los huéspedes que cruzaban el vestíbulo usaban ropas que costaban más que su salario anual. Las maletas que cargaban tenían logos que Valentina solo había visto en revistas que hojeaba en el supermercado mientras Lupita dormía en el carrito, tras el mostrador principal.
3 recepcionistas de sonrisas perfectas atendían a los huéspedes con la eficiencia gélida de quien nunca ha tenido que elegir entre comida y medicina. Valentina sujetó a Lupita con más fuerza y siguió las indicaciones hacia el sótano, donde los empleados entraban, donde gente como ella se volvía invisible. El contraste era brutal. La escalera de servicio era estrecha, mal iluminada, con paredes de concreto expuesto que hacían eco a cada paso como acusación. Valentina bajó 3 tramos cargando las maletas. Lupita descendiendo a su lado en un silencio pesado demasiado para una niña de 5 años. En el sótano. El pasillo olía a desinfectante industrial y sueños aplazados. Puertas numeradas se alineaban de cada lado. Valentina encontró la suya. Número 23. Abrió con la llave que le habían dado. El cuarto tenía 8 metros cuadrados, 2 camas individuales, un armario minúsculo, una ventana estrecha que daba al estacionamiento subterráneo. Todo limpio, todo funcional, todo vacío de cualquier cosa que remotamente pareciera un hogar. Lupita miró a su alrededor con ojos grandes demasiado. ¿Tiene televisión? Valentina sintió el corazón partirse un poco más. No, mi amor, pero tenemos una cama calientita y estamos juntas. Eso es lo que importa. Mentira, no era suficiente. Nunca lo sería, pero era todo lo que tenían. Mientras tanto, 72 pisos arriba. Ricardo Sandoval terminaba su tercera reunión del día antes de las 9 de la mañana. La suite que ocupaba el último piso del hotel era más que una residencia. Era un territorio. 400 metros cuadrados de vidrio, acero y poder consolidado. Las paredes eran ventanas del suelo al techo, ofreciendo una vista de 360 grados de la Ciudad de México. El amanecer iluminaba la ciudad como promesa líquida. La ciudad se extendía en todas las otras direcciones como un imperio conquistado. Ricardo tenía 38 años y había construido aquel imperio con sus propias manos. El Gran Hotel Sandoval era solo la joya de la corona. Poseía 17 hoteles de lujo en 11 países. Su fortuna personal superaba los $1.000 millones. Forbes lo había clasificado entre los 50 empresarios más influyentes del mundo. Y en aquel momento, mirando a la Ciudad de México despertar a través de las ventanas panorámicas, Ricardo sentía absolutamente nada. Era guapo del modo en que los hombres ricos y poderosos suelen serlo. Alto, hombros anchos, mandíbula angulosa que aparecía en portadas de revistas de negocios, cabello negro peinado hacia atrás con gel caro, ojos oscuros que nunca revelaban más que cálculo frío. Usaba trajes Armani como armadura y había construido su fortuna siendo implacable, enfocado y completamente indiferente a cualquier cosa que no fuera ganancia. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Ricardo se despertaba de malos presagios que no conseguía recordar completamente. Solo fragmentos, sangre, gritos, el peso de una espada en sus manos y una mujer gritando su nombre con una voz que atravesaba siglos. Él lo ignoraba, porque ignorar era lo que Ricardo hacía mejor. Marco, su asistente personal, entró en la sala con una tableta en mano. Señor Sandoval, la nueva leva de camareras comienza hoy. Protocolo estándar de integración. La señora Beatriz va a supervisar. Ricardo asintió con indiferencia. Óptimo. Él nunca prestaba atención a empleados de bajo nivel. ¿Para qué? Eran piezas reemplazables en la máquina bien aceitada que mantenía su imperio funcionando. No sabía sus nombres.
No sabía sus historias. No le importaba. Hasta aquella tarde. Era poco después del mediodía cuando sucedió. Ricardo bajaba del 35º piso, donde había inspeccionado la reforma de una suite presidencial. Estaba solo en el elevador, teléfono en mano, respondiendo correos mientras el mundo se deslizaba a través de las paredes de cristal. El elevador se detuvo en el piso 12. Las puertas se abrieron y Valentina Trejo entró. Ella no lo vio inmediatamente. Estaba mirando el carrito de limpieza que empujaba, verificando los suministros. Cabello negro recogido en un chongo apretado, uniforme azul marino impecable. Pero cuando levantó los ojos y lo vio ahí, solo, traje de $3,000, presencia que ocupaba todo el elevador. Ella se congeló. «Perdone, señor, yo puedo esperar el siguiente». Su voz era baja, acento mexicano suave en los bordes, sumisa, como deben ser las voces de las camareras. Ricardo iba a decir que no importaba, iba a volver a mirar el teléfono, iba a hacer lo que siempre hacía, ignorar. Pero entonces ella entró, y cuando pasó por él en el espacio apretado del elevador, empujando el carrito, su hombro derecho rozó levemente el brazo de él. Toque accidental. Duró menos de un segundo, y Ricardo sintió como si hubiera metido los dedos en un enchufe eléctrico de 1000 voltios. Un choque atravesó su brazo, subió por la espina dorsal, explotó en la base del cráneo. La visión se nubló. Por una fracción de segundo imposible de medir, Ricardo ya no estaba en el elevador. Estaba en un lugar oscuro, frío, oliendo a piedra mojada y sangre. Había llamas, gritos, y sus manos sostenían algo pesado, mojado y caliente. Una espada. Parpadeó, volvió. Elevador, presente, Ciudad de México, septiembre. Pero su corazón latía con fuerza como si hubiera corrido kilómetros. Sus manos temblaban. Valentina se había girado. Estaba mirándolo con preocupación. «Señor, está bien». Ricardo la miró de verdad por primera vez. Rostro ovalado, rasgos delicados, piel color de miel, ojos castaños enormes que guardaban un cansancio demasiado viejo para sus 20 y tantos años. Pero había algo más. Algo en sus ojos que hizo que el estómago de Ricardo se revolviera. Él conocía esos ojos. Imposible. Absurdo. Pero el sentimiento estaba ahí, pesado como una piedra en el pecho. «Yo te conozco. Estoy bien», mintió, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. El elevador continuó descendiendo. Un silencio demasiado pesado llenó el espacio entre ellos. Valentina mantenía los ojos bajos ahora, sus manos aferrando el carrito con fuerza. Pero Ricardo veía, en su visión periférica, que ella estaba temblando levemente, como si también hubiera sentido algo. Imposible. Las puertas se abrieron en la planta baja. Valentina empujó el carrito hacia afuera rápidamente, murmurando disculpas que Ricardo no oyó bien. Él se quedó parado ahí, viéndola alejarse por el pasillo de servicio. Uniforme azul marino desapareciendo entre otros uniformes idénticos. Y en ese momento, 72 horas desaparecieron. No, 700 años desaparecieron, porque el carrito de limpieza golpeó la pared al doblar la esquina, y el impacto hizo que algunas toallas limpias cayeran. Valentina se agachó para recogerlas, y al agacharse, el cuello del uniforme se deslizó levemente hacia el lado. Ricardo vio el hombro derecho de ella, solo por 2 segundos,
piel expuesta. Y la marca, una marca de nacimiento, color vino, forma irregular pero inconfundible. Tenía tal vez 5 centímetros de largo, 2 de ancho. Comenzaba justo arriba de la clavícula, descendía en diagonal por la parte superior del hombro. Exactamente la forma de una hoja de espada medieval atravesando carne en ángulo descendente. Ricardo dejó de respirar. Las puertas del elevador comenzaron a cerrarse. Él no se movió, no podía. Estaba viendo la marca, pero también estaba viendo otra cosa. Un recuerdo que no era suyo, no podía ser suyo, pero estaba ahí, nítido como una fotografía quemada en la retina. Oscuridad, llamas, un castillo bajo ataque, hombres gritando, acero golpeando acero, y una mujer de vestido azul rasgado, ojos muy abiertos de terror, negándose a huir, su voz gritando: «No te dejaré, voy a morir contigo». Y entonces sus propias manos, sosteniendo la espada, trayendo la hoja en un movimiento demasiado rápido para que ella esquivara. La hoja mordiendo el hombro de ella levemente, solo lo suficiente para romper la piel, rasgar el vestido, sangre floreciendo roja contra azul, dolor en los ojos de ella, traición y su propia voz, ronca de desesperación: «Perdóname, es la única forma». Entonces, empujándola a través de una abertura en la pared, un pasadizo secreto, ella gritando su nombre, él volteándose, 20 hombres entrando por la puerta, espadas en alto, sin oportunidad, sin miedo, solo certeza helada. Ella estaba segura. Eso era todo lo que importaba. Ricardo parpadeó. Volvió. Presente. Planta baja. Puertas del elevador cerradas. Estaba solo, sudando frío, el corazón intentando escapar del pecho. ¿Qué diablos fue eso? Una alucinación. Solo podía ser estrés, exceso de trabajo, falta de sueño. Pero cuando cerró los ojos, aún veía la marca y sabía, con una certeza que no podía explicar ni quería aceptar, que ya había visto esa marca antes, porque había sido él quien la había hecho, hace 700 años, y en ese momento, 72 pisos abajo. Valentina Trejo cerró la puerta de su cuartito minúsculo y se recostó en la pared, intentando calmar la respiración que se había acelerado sin motivo aparente. Cuando había tocado el brazo de aquel hombre en el elevador, por una fracción de segundo, había visto algo, no con los ojos, con algo más profundo. Un castillo, una noche, fuego y dolor en el hombro derecho, el mismo hombro donde cargaba la marca desde que naciera. La marca que los médicos decían que era solo una coincidencia genética, pero que siempre había parecido extraña, demasiado específica, exactamente como una hoja. Valentina tocó su hombro por encima del uniforme, sintiendo la forma de la marca a través del tejido, y por primera vez en su vida, se preguntó si algunas cicatrices podrían atravesar vidas. Algunas conexiones no necesitan presentaciones. Tú miras, reconoces, y no sabes si deberías correr o caer de rodillas. Si ya has sentido que conocías a alguien en el primer segundo de mirar a los ojos de esa persona, sabes el terror silencioso que esto conlleva, porque la razón grita imposible, pero el alma susurra finalmente. Ricardo Sandoval no durmió esa noche. Se quedó en el balcón de su penthouse, mirando Ciudad de México parpadear luces como estrellas terrestres, intentando convencerse de que estaba enloqueciendo,
una alucinación, un episodio psicótico, cualquier explicación racional, pero en la base de la garganta, un pulso latía un ritmo antiguo, como tambores de guerra, y en las palmas de sus manos sentía el fantasma de una empuñadura de espada. Imposible. A las 3 de la mañana. Cedió. Encendió la computadora. Buscó algo que nunca había buscado antes, porque nunca había prestado atención. Una marca de nacimiento en su propio cuerpo. Tenía una en el lado izquierdo del pecho, justo debajo del corazón. Siempre había estado ahí. Sus padres decían que había nacido con ella. Los médicos decían que era un hemangioma capilar común, benigno, sin significado. Pero Ricardo nunca había realmente mirado la forma. Fue al baño, se quitó la camisa, se puso frente al espejo, miró, y la marca estaba ahí. Siempre había estado, pero por primera vez la vio de verdad. No era aleatoria, tenía una forma específica, tal vez unos 8 centímetros de largo, irregular, color vino tinto oscuro. Empezaba 2 centímetros a la izquierda del pezón, atravesando en diagonal descendente, exactamente como una herida de espada, atravesando carne. Iba directo al corazón, una herida que habría matado a alguien, instantáneamente. Ricardo tocó la marca con dedos que temblaban levemente, y por un segundo sintió dolor. No presente, pasado, dolor de una lámina entrando entre las costillas, perforando el pulmón, deteniendo el corazón, dolor de morir. Él retrocedió, se puso la camisa de vuelta, regresó a la sala. Se sirvió un whisky que no bebió. Coincidencia. Tenía que ser. Pero allá en el fondo, en un lugar que Ricardo había aprendido a ignorar en los últimos 20 años, construyendo su imperio, una voz susurraba una verdad que él no quería oír. Moriste por ella, una vez, y lo harías de nuevo. Mientras tanto, 72 pisos abajo, Lupita dormía en paz por primera vez en semanas, y Valentina se quedaba despierta, mirando el techo bajo de su cuartito, tocando la marca en su hombro repetidamente. Mamá siempre decía que las marcas de nacimiento eran besos de ángeles, lugares donde Dios te había tocado antes de mandarte al mundo. Pero aquella marca nunca había parecido un beso. Siempre había parecido una herida. Y por primera vez, Valentina se preguntó si aquello era una cicatriz. ¿De qué batalla su alma había sobrevivido? A la mañana siguiente, Ricardo hizo algo que nunca hacía. Fue al Departamento de Recursos Humanos. Marco se quedó confuso. Señor, usted nunca va a RH. ¿Aconteció algo? Quiero los archivos de todos los empleados contratados esta semana. Señor, me escuchó. 1 hora después. Del estaba de vuelta en el penthouse con una lista de nombres, 23 nuevos contratados, 15 camaristas. Él analizó cada archivo, cada foto de identificación anexada, hasta encontrar Valentina María Trejo, 29 años, nacionalidad mexicana, residente legal en los Estados Unidos, madre soltera, hija de 5 años, sin antecedentes penales, referencias excelentes del empleo anterior en Guadalajara. Foto de identificación mostrando un rostro ovalado, ojos castaños, cabello negro recogido, expresión seria, vulnerable, cansada y hermosa de una forma que Ricardo no conseguía explicar. No era una belleza convencional, era otra cosa, familiaridad,
como mirar un rostro que había amado en sueños por toda la vida. Él cerró el archivo, lo empujó lejos. Esto era locura, pura insanidad. Él no creía en reencarnación, almas gemelas, destino, nada de eso. Creía en balances financieros, contratos, retorno de la inversión. Pero aquella tarde, cuando debería estar en una reunión con inversionistas japoneses, Ricardo se encontró bajando al 12º piso, donde las camaristas trabajaban. Se quedó en el pasillo, esperando. Y entonces ella apareció, empujando un carrito, uniforme impecable, cabello recogido. No lo había visto aún. Estaba concentrada, verificando la lista de cuartos a limpiar. Ricardo debería irse, volver al trabajo, olvidar aquella insanidad. Pero entonces ella dobló la esquina y lo vio y paró. Por 3 segundos eternos quedaron solo mirándose, pasillo silencioso. El mundo desaceleró y Ricardo vio reconocimiento en los ojos de ella, no sorpresa de ver al jefe. Un reconocimiento más profundo, como si también estuviera viendo a través de un velo demasiado fino. «Señor Sandoval», ella dijo, con la voz temblando levemente, «¿puedo ayudarlo en algo? Sí, no, tal vez. Quiero saber por qué usted se parece a alguien que perdí hace mucho tiempo». «¿Cómo se llama?», él preguntó, aunque ya lo sabía. «Valentina Trejo». «Señor». Acento mexicano suave, voz baja, pero había fuerza allí. La misma fuerza que él había visto en los ojos de la mujer del vestido azul en su visión imposible. ¿Se está adaptando bien al trabajo? Sí. Señor, gracias por la oportunidad. La formalidad dolía como una herida, porque no se suponía que fuera así. Debería ser diferente, familiar, natural, como respirar. Locura. Ricardo asintió. Óptimo. Continúe con el buen trabajo. Se volteó para irse. ¿Señor? Él se detuvo. Miró hacia atrás. Valentina estaba mordiendo su labio inferior, indecisa. Entonces habló, con la voz tan baja que él casi no la oyó. Ayer, en el elevador, el señor sintió algo extraño. El corazón de Ricardo saltó, como un latido perdido. No sé de qué está hablando. Cuando yo pasé por usted, fue como... Ella pausó, buscando las palabras, como si yo lo conociera, de algún lugar. El silencio pesó entre ellos como una cosa viva. Coincidencia, Ricardo dijo, pero la voz salió áspera. Imaginación. Sí, señor. Claro, disculpe. Ella bajó los ojos, volviendo al carrito. Y fue en ese momento que el teléfono de Valentina sonó. Ella lo tomó rápidamente, disculpándose. ¿Aló? Pausa. Su rostro empalideció. ¿Qué? ¿Cuándo? Estoy yendo. Colgó. Sus manos temblaban. Ricardo no debería preguntar. No era su problema. Una empleada era solo un engranaje en la máquina, pero las palabras salieron de todos modos. Problema, mi hija. La escuela llamó. Se sintió mal, fiebre alta. Yo necesito. Valentina miró alrededor, desesperada. Necesito ir a buscarla. Pero mi turno no termina hasta dentro de 4 horas. Y si me voy, me lo descontarán y no puedo perder este empleo. Lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Ella las sujetó con una fuerza que Ricardo reconoció. La fuerza de quien había aprendido que llorar era un lujo. Vaya. Él dijo. Valentina parpadeó. Señor, busque a su hija. Yo hablaré con la gerente. No habrá descuento.
Pero, vaya, ahora. Ella lo miró por un segundo demasiado largo. Algo pasó entre ellos, algo sin nombre. Gracias. Y entonces corrió. Ricardo se quedó allí, en el pasillo vacío, oliendo a desinfectante de limpieza, preguntándose qué diablos acababa de hacer. ¿Y por qué? Cuando ella había corrido, él había sentido un impulso violento de correr tras ella, de protegerla, de garantizar que ella y la niña estarían bien, como si fueran suyas, para proteger hace 700 años, y ahora, y siempre, y en ese momento, 700 años desaparecieron. El castillo se volvió hotel, el vestido azul se volvió uniforme de camarista, pero la promesa, aquella había permanecido. Algunas almas simplemente se rehúsan a olvidar. En los 3 días siguientes, Ricardo hizo todo para evitar a Valentina. Cambió los horarios de las reuniones para no cruzarse con ella en los pasillos. Usó el elevador privado. Mantuvo la distancia de cualquier área donde las camaristas trabajaban, porque si fuera coincidencia, pasaría. Si fuera imaginación, desaparecería. Si fuera locura, él conseguiría enterrarla junto con todas las otras emociones que había aprendido a sofocar al construir su imperio. Pero los malos presagios empeoraron. Cada noche, la misma escena, el castillo bajo ataque, las llamas lamiendo las piedras antiguas, gritos de hombres muriendo, y él, con una armadura manchada de sangre, sosteniendo una espada demasiado pesada, mirando a la mujer del vestido azul rasgado, cabello negro suelto, ojos agrandados de terror y amor y una negación absoluta de abandonarlo. Ella gritaba: «Voy a morir contigo, no te voy a dejar». Y entonces sus manos trayendo la lámina, el horror en los ojos de ella, sangre, el pasaje secreto, empujándola, la puerta cerrándose, 20 hombres entrando, la primera espada, atravesando su pecho, dolor, oscuridad, y siempre, siempre, despertaba con un dolor fantasma en el lado izquierdo del pecho, exactamente donde llevaba la marca de nacimiento. Coincidencia, solo podía ser coincidencia, pero a la 4ª mañana, Ricardo despertó a las 5:27 de la mañana gritando un nombre que no era suyo. Un nombre en una lengua que no hablaba. Un nombre que sonaba como Ricardo, pero torcido, antiguo, pronunciado con un acento que sus oídos reconocieron como castellano del siglo XIV. Y entonces, aún temblando, se escuchó a sí mismo susurrando otro nombre. Valentina. No, Valentina. Valentina. Como se pronunciaría en 1325. Se estaba volviendo loco. Estaba seguro de eso ahora. La coincidencia puede explicar la marca de nacimiento. Puede explicar las pesadillas. Puede incluso explicar la sensación extraña al tocar a alguien. Pero cuando empiezas a despertar gritando nombres en lenguas que no has estudiado y en dialectos que ni siquiera existen ya, cruzas la línea entre lo extraño y lo insano. Ricardo necesitaba respuestas, o al menos necesitaba probarse a sí mismo que todo aquello era una alucinación, producto del estrés, exceso de trabajo, algún tumor cerebral no diagnosticado. Entonces hizo lo que los billonarios hacen cuando necesitan respuestas. Las compró. Llamó a la mejor neuróloga de Ciudad de México y agendó una resonancia magnética completa. Llamó al psiquiatra que atendía a los CEOs en crisis. Marcó una sesión. Llamó a un investigador privado. Pidió un background completo sobre Valentina Trejo. Todo,
desde su nacimiento hasta hace 3 días. Si había alguna conexión racional, la encontraría. Y cuando probara que no había nada sobrenatural, nada místico, nada de almas gemelas o reencarnación, volvería a ser quien siempre había sido. Ricardo Sandoval, billonario, empresario, un hombre que no creía en nada que no pudiera ser medido en planillas, pero mientras tanto, 72 pisos abajo, Valentina también luchaba. Los sueños habían comenzado la segunda noche. No eran como sueños normales, eran memorias, vívidas demasiado, reales demasiado. Estaba en un lugar que nunca había visitado, un castillo medieval, con paredes de piedra fría y antorchas encendidas. Usaba un vestido azul pesado, bordado con hilos de oro, joyas en el cuello, cabello recogido en trenzas elaboradas. Era Lady Valentina. Lo sabía sin saber cómo. Hija de un duque español, viviendo en un castillo de un reino que no existía más. Y había un hombre, capitán de la guardia, Ricardo, no Sandoval, solo Ricardo. Un guerrero de ojos oscuros y manos callosas, y una lealtad que escondía detrás de una formalidad rígida. Ella lo amaba, locamente, imposible. Ella era noble, él era plebeyo, pero el amor no respetaba clases sociales, ni en 1325, ni ahora. Y entonces, el ataque, de noche, fuego, hombres invadiendo, Ricardo luchando, rehusándose a huir, y ella, rehusándose a dejarlo, hasta que él hizo lo impensable, la hirió. Para salvarla, la empujó a través del pasadizo, y se quedó atrás, y murió. Valentina despertaba de esas memorias con un dolor real en el hombro derecho, un dolor físico, como si una lámina acabara de cortar su piel. Tocaba la marca y sentía que quemaba. Eso no era posible. Los sueños no causaban dolor físico. Las memorias no podían ser de vidas que nunca habías vivido. Pero entonces, ¿por qué ella sabía? Sin duda, que aquel castillo había estado en la región que hoy era Aragón, España. ¿Por qué conseguía recordar el olor de la piedra mojada y el humo de las antorchas? ¿Por qué, cuando cerraba los ojos, veía perfectamente el rostro de Ricardo, iluminado por las llamas, cubierto de sangre, mirándola por última vez antes de que la puerta se cerrara? Valentina no le contó a nadie. ¿Quién creería? Una madre soltera inmigrante trabajando como camarera, diciendo que tenía memorias de una vida pasada como noble española en el siglo XIV. Iban a pensar que estaba loca. O peor, iban a mandar a una trabajadora social a investigar si estaba mentalmente apta para cuidar de Lupita. Así que guardó todo dentro y trató de trabajar. Y trató de no pensar en Ricardo Sandoval, y falló miserablemente, porque el jueves por la mañana, mientras limpiaba una suite en el 22º piso, Valentina encontró un libro de historia de España medieval que algún huésped había dejado. La curiosidad la hizo abrirlo, y en la página 143, encontró un párrafo sobre un ataque a un castillo en Aragón en 1325. Sus manos temblaron sosteniendo el libro. Según registros históricos, fuerzas enemigas atacaron el castillo de Montfort en la noche del 15 de marzo de 1325. La mayor parte de la guarnición fue muerta. Pero Lady Valentina de Montfort, hija del duque, sobrevivió gracias al sacrificio de Ricardo de la Vega, capitán de la guardia, quien dio su vida defendiendo el pasadizo secreto que permitió su fuga. Valentina dejó caer el libro.
Golpeó el suelo con un sonido sordo que pareció ecoar a través de los siglos. Era real. Había sucedido. Ricardo de la Vega, Lady Valentina de Montfort. 1325. ¿Cómo podía ser coincidencia? ¿Cómo? ¿Alguna vez has descubierto algo que no debería ser posible, pero está allí, en blanco y negro, probando que todo lo que creías saber sobre la realidad estaba errado? Es como caer sin suelo debajo. Es como respirar sin aire. Es como morir estando viva. Valentina tomó el libro con manos temblorosas. Leyó el párrafo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y entonces vio la nota al pie. Una referencia a un documento histórico archivado en el Museo de Historia de Ciudad de México, que tenía una colección de registros medievales españoles, documentos originales del siglo XIV. Tenía que ver, tenía que saber. Necesitaba más pruebas, o necesitaba probarse a sí misma que estaba delirando. Pero el museo, la entrada costaba 500 pesos. Ella ganaba 150 pesos la hora. Tenía cuentas que pagar. Lupita necesitaba zapatos nuevos. No podía gastar dinero en algo tan absurdo. Pero ¿cómo ignorar? ¿Cómo fingir que no había visto? Aquella tarde, durante su descanso para el almuerzo, Valentina cometió un acto de rebeldía que nunca había cometido antes. Usó 20 minutos extras de pausa. Subió del subsuelo. Atravesó el lujoso vestíbulo donde no pertenecía y fue a la recepción. «Con permiso», le dijo a la recepcionista de sonrisa perfecta y traje más caro que un mes de su salario. El Gran Hotel Sandoval fue construido sobre una construcción antigua, ¿verdad? La recepcionista parpadeó, sorprendida. Sí, el hotel fue construido en 2010, pero el terreno contenía ruinas de una fortaleza española del siglo XIX, que había sido erigida sobre las fundaciones de una construcción aún más antigua. ¿Por qué pregunta? ¿Hay algún archivo histórico? ¿Algo sobre la construcción original? La recepcionista entrecerró los ojos, notando finalmente el uniforme de Valentina. ¿Es usted empleada? Sí, camarera, yo solo. Valentina tragó saliva. Tenía curiosidad. Hay un pequeño museo en el subsuelo, al lado de la sala de mantenimiento, pero es restringido a investigadores autorizados. Claro, gracias. Valentina se giró para irse, pero la recepcionista la llamó de vuelta. En realidad, la señora Beatriz, la supervisora de limpieza, tiene la llave. Ella a veces lleva a grupos de empleados nuevos a ver la historia del hotel, esas cosas. Quizás ella te pueda llevar. Valentina murmuró gracias y regresó al sótano. Su corazón latía con demasiada fuerza. Había un archivo, aquí mismo, en el hotel, sobre las construcciones antiguas que ocuparon este terreno. Tal vez contuviera respuestas. O quizás probaría que se estaba volviendo loca. Solo hay una forma de descubrirlo. ¿Qué harías tú si descubrieras que tus sueños pueden ser recuerdos? Que esa sensación de déjà vu puede ser reconocimiento real. Que algunas personas que acabas de conocer pueden ser almas que amaste durante siglos. ¿Investigarías o huirías con toda la velocidad que tus piernas te permitieran? Esa misma tarde, en momentos separados, pero conectados por hilos invisibles del destino, 2 investigadores privados entregaron 2 informes. El primero fue para Ricardo, un documento de 57 páginas sobre Valentina Trejo,
nacida en Guadalajara. Padres fallecidos en un accidente de coche cuando tenía 17 años, criada por su abuela. Se casó a los 22 con un hombre que la abandonó embarazada. Su hija nació prematura. Trabajó en 3 empleos simultáneamente para pagar el tratamiento cuando la niña desarrolló una neumonía grave. Perdió su departamento cuando no pudo pagar la renta. Cruzó la frontera legalmente, con una visa de trabajo, historial limpio, referencias impecables, ninguna conexión con la familia Sandoval, ninguna razón para estar en la Ciudad de México, excepto desesperación y esperanza. Ricardo leyó todo y no encontró nada, ninguna explicación racional para lo que sentía. Ella era una completa extraña. No había forma de que se hubieran conocido antes. Era imposible. Y aún así, mirando la foto de Valentina adjunta al informe, una foto de identificación con una expresión seria y ojos cansados, Ricardo sintió lo mismo que había sentido en el elevador: reconocimiento, como si estuviera mirando la mitad de su alma, que había sido arrancada y perdida hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo era estar completo. Guardó el informe, pero no pudo deshacerse de la foto. El segundo investigador entregó un informe a la señora Beatriz, supervisora de limpieza. Ella había pedido una verificación de antecedentes de rutina sobre todas las empleadas nuevas. Protocolo estándar. Y el informe sobre Valentina era normal. Madre soltera trabajadora, sin problemas, aprobada. Pero cuando Valentina fue a hablar con la señora Beatriz sobre el archivo histórico del hotel, encontró a una mujer de 60 años, descendiente de españoles, con una mirada afilada y un corazón blando que escondía detrás de una eficiencia rígida. ¿Quieres ver el archivo histórico? ¿Por qué? Yo. Valentina dudó. ¿Cómo explicarlo? Vi algo en un libro sobre un castillo que estaba en España en 1325. Y había personas con nombres parecidos a... ¿Parecidos a qué? Al mío y al del señor Sandoval. Silencio. Beatriz la estudió. Entonces asintió. Ven conmigo. Bajaron 2 tramos más allá del sótano de empleados, un área de mantenimiento, y luego una puerta trancada al final de un corredor poco iluminado. Beatriz la abrió con una llave pesada. Dentro, una sala pequeña, paredes forradas con estanterías, cajas de archivo, documentos antiguos en protección de vidrio. Cuando construyeron este hotel, explicó Beatriz, encontraron los cimientos de 3 construcciones anteriores. La más antigua databa de principios de 1300. Una fortaleza española que luego fue destruida, reconstruida, destruida de nuevo. Este terreno tiene mucha sangre, mucha historia. Valentina entró. El aire olía a papel viejo y secretos enterrados. Beatriz encendió luces tenues y luego apuntó a una vitrina en el rincón. Esto fue encontrado durante una excavación, 5 metros debajo del suelo. Valentina se acercó y dejó de respirar. Dentro de la vitrina, sobre terciopelo negro, había un medallón, plata antigua, ennegrecida por el tiempo, redondo, quizás de 6 centímetros de diámetro, y en la superficie, grabado en letras gastadas, pero aún visibles, una inscripción en latín arcaico. Valentina no sabía latín, pero había una placa pequeña al lado, con la traducción: Ricardo plus Isabela, MCCCCXIMBE, 1325.
Valentina tocó el vidrio con dedos temblorosos. Este medallón es real, autenticado por 3 laboratorios diferentes, dijo Beatriz suavemente. Data de principios del siglo XIV. Fue encontrado en una cámara que probablemente era parte de una torre de vigilancia, junto con restos de armadura y armas. Los arqueólogos dicen que era probable el cuartel de la guardia. ¿Y cuándo fue abierta? La caja parpadeó, volvió. Presente. Sala de archivo. Ciudad de México. 2025. Pero su corazón estaba en 1325 y sus manos fantasmas sostenían aquel medallón, preso a una cadena que ella usaba escondida bajo un vestido azul. Un regalo de Ricardo. La única prueba física de un amor que nunca podrían confesar públicamente. ¿Cómo puede estar esto aquí? Beatriz la observaba con intensidad. ¿Tú crees en la reencarnación? Valentina la miró. No sé en qué creo ya. Mi abuela solía decir. Beatriz habló bajito. Que algunas almas hacen promesas tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlas, y que ciertas personas nacen con marcas, no solo en el cuerpo, en el alma, marcas que atraviesan el tiempo. Valentina tocó su hombro instintivamente. La marca. Mi abuela decía que las marcas de nacimiento en lugares extraños, formas específicas, no son casualidad. Son recuerdos que el cuerpo se niega a olvidar. Pero esto es imposible. Imposible es la palabra que usamos para las cosas que aún no entendemos. Beatriz abrió la vitrina con una segunda llave. Tomó el medallón con guantes de algodón blanco. Lo sostuvo a la luz. ¿Quieres sostenerlo? ¿Puedo? Técnicamente no. Pero hay reglas, y hay verdades más grandes que las reglas. Beatriz colocó el medallón en la palma de Valentina, y el mundo explotó en luz blanca. Una visión, no un sueño, una visión nítida, real, más real que la sala a su alrededor. Ella estaba en una habitación pequeña, una torre, de noche, velas encendidas, y Ricardo estaba allí, no en un traje, en una armadura de cuero, una espada en el cinturón, el cabello más largo, el rostro más joven, pero los ojos idénticos, esos mismos ojos, y él le colocaba el medallón en su cuello, dedos callosos rozando su piel, una voz ronca susurrando, mientras yo viva, estarás protegida. Y si yo muero, este medallón probará que te amé más que al honor, más que al deber, más que a mi propia vida. Ella lloraba. No estaba permitido. Un noble y una plebeya. Imposible. Pero el amor no pedía permiso. Y entonces ella prometía, te encontraré. En cualquier vida que venga, te reconoceré y estaremos juntos. Esta vez. Para siempre. Valentina volvió al presente con un grito atorado en la garganta. Dejó caer el medallón. Beatriz lo recogió rápidamente antes de que tocara el suelo. ¿Viste algo? No era una pregunta. Valentina estaba temblando violentamente. Lo vi todo. La vi a ella. Yo era ella. Y Ricardo, él era. Se cubrió la boca. Él está aquí. Ahora, el señor Sandoval. Él era el capitán de la guardia. Y yo era Lady Isabela. Y él murió por mí. Y yo juré que lo encontraría. Lágrimas corrían por su rostro ahora. No podía parar. 700 años de dolor, comprimidos en un cuerpo presente. Un luto que Valentina había cargado a través de vidas, sin saber por qué. Lupita colocó el medallón de nuevo en la vitrina.
Lo cerró con cuidado. Entonces sujetó los hombros de Valentina. Algunas cosas no pueden ser probadas, solo sentidas. ¿Sientes que esto es verdad? Lo siento. Dios me ayude. Lo siento. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Valentina se limpió las lágrimas con manos trémulas. Él es billonario. Yo soy camarera. Apenas sabe mi nombre. ¿Cómo puedo llegar y decirle que fuimos amantes hace 700 años? Tal vez no necesites decir nada. Tal vez él ya sienta lo mismo. No, él me evita. Cambió todos sus horarios. No me buscó más después de aquel día. Él debe haber pensado que estoy loca. Oh, sugirió Lupita suavemente. Él está tan asustado de la verdad como tú. Y en ese momento, 2 pisos arriba, Ricardo Sandoval salía de una reunión con un neurólogo. Exámenes completamente normales. Ningún tumor, ninguna anomalía. Un cerebro perfectamente saludable. Psiquiatra, agendada para la semana siguiente. Pero Ricardo ya sabía lo que diría. Estrés, exceso de trabajo, prescripción de antidepresivos, sugerencia de vacaciones. Ninguno de ellos creería si él contara la verdad. Que se despertaba todas las noches muriendo. Que sentía el dolor fantasma de una espada atravesando su pecho. Que conocía a una mujer que nunca había encontrado antes, pero que reconocía a nivel celular. Nadie lo creería. Entonces, cuando Marcos trajo la tableta mostrando una notificación del sistema de seguridad del hotel, Ricardo casi lo ignoró. Pero entonces vio el nombre: Valentina Trejo. Acceso a la sala de archivo histórico, acompañada de Lupita Hernández. 22 minutos. ¿Por qué una camarera estaba viendo el archivo histórico? Curioso. Ricardo fue a verificar los registros de acceso y descubrió que aquella sala raramente era accesada. La última vez había sido hace 6 meses. Un investigador universitario estudiando arquitectura medieval. Antes de eso, 3 años. ¿Por qué Valentina había ido allí? Ricardo debería dejarlo quieto. No era importante. Pero en vez de eso, se pegó bajando al subsuelo, al corredor de mantenimiento, a la puerta trancada. No tenía la llave, pero era el dueño del hotel. Llamó a seguridad. Ordenó que la abrieran. 3 minutos después, estaba dentro. Una sala pequeña, documentos antiguos, paredes de historia comprimida, un olor a tiempo detenido. Y entonces vio la vitrina en el rincón. Se aproximó como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Y miró para adentro. Un medallón de plata, inscrito con 2 nombres que hicieron que su mundo dejara de girar. Ricardo Plusus Valentina, M.C.G. Él leyó la placa explicativa, encontrado durante una excavación, datado de inicios del siglo XIV, hallado en un cuartel de guardias, junto con la armadura y las armas de un capitán de la guardia que murió defendiendo el castillo. Ricardo tocó el vidrio, sus dedos encontrando la plata fría a través de la barrera transparente. Y entonces vio. No gradual, instantáneo, completo, total. Él estaba en un cuarto, una torre, colocando el medallón en el cuello de Valentina, el cabello de ella suelto, una cascada de seda negra, un vestido azul, ojos castaños brillando a la luz de las velas, y él prometiendo protegerla, siempre, mientras la sangre corriese en sus venas, y ella prometiendo encontrarlo, en cualquier vida, en cualquier forma. Y después, semanas de felicidad robada,
encuentros secretos, toques escondidos, un amor que no podían confesar hasta la noche del ataque, cuando todo lo que él prometió fue probado, y él escogió la vida de ella sobre la suya, como siempre haría, en cualquier tiempo, en cualquier vida. Ricardo abrió los ojos. El presente, Ciudad de México, 2025. Pero la verdad estaba allí, sólida como la plata en la vitrina. Él había muerto por ella, hace 700 años, y de alguna forma. Imposible, pero innegable. Ambos habían regresado, y ella estaba aquí, ahora, 72 pisos abajo, viviendo en un cuarto de 8 metros cuadrados, trabajando por un salario mínimo, cargando una marca que él había hecho, sola, vulnerable, y él había desperdiciado 5 días evitándola porque tenía miedo de la verdad. Ricardo salió de la sala, subió al elevador, el corazón martillando, la mente corriendo. Por primera vez en 20 años, no sabía qué hacer, cómo aproximarse, qué decir, cómo explicar lo inexplicable. Pero tal vez no necesitara explicar. Tal vez ella ya lo supiera. Después de todo, había ido al archivo también. Había visto el medallón. Había sentido lo mismo. Y si lo sintió, estaban ligados, a través de siglos, a través de la muerte, a través de una promesa que ninguno de los dos recordaba conscientemente hacer, pero que sus almas habían guardado con el cuidado de una reliquia sagrada. Ricardo necesitaba verla, necesitaba hablar con ella, necesitaba saber si estaba enloqueciendo solo, o si ella también estaba sumergiéndose en una insanidad compartida, que era la única cosa que hacía sentido en un mundo que había dado vuelta de cabeza. Pero cuando llegó al 12º piso, donde las camareras trabajaban, Valentina no estaba allí. Preguntó a otra funcionaria, ¿dónde está la Trejo? Salió temprano. Su hija todavía está enferma. Ricardo cerró los ojos. Claro, Lupita, la niña, que era más importante que cualquier misterio de 700 años, como siempre debería ser. Volvió a la cobertura, y por primera vez, desde que había comprado aquel hotel 10 años atrás, halló el espacio demasiado grande, demasiado vacío, demasiado frío. Se quedó en la baranda, mirando Ciudad de México piscar luces, y se preguntó si las almas podían realmente encontrarse a través de vidas, si las promesas podían realmente sobrevivir a la muerte, si el amor podía realmente ser lo suficientemente fuerte para hacer que 2 personas atravesaran 7 siglos, cambiaran de forma, nacieran de nuevo, solo para tener una oportunidad más, una oportunidad de acertar lo que había salido mal, una oportunidad de quedarse juntos, esta vez, para siempre. Y en ese momento, 72 pisos abajo, Valentina sujetaba a Lupita adormecida. La fiebre había bajado. El remedio había funcionado. La niña estaba bien, pero Valentina no conseguía dormir. Se quedaba mirando el techo, tocando la marca en su hombro, pensando en el medallón, en las visiones, en la imposibilidad que insistía en ser verdad, y se preguntaba si Ricardo Sandoval sentía lo mismo, si él también estaba despierto, si él también había visto el medallón, si él también cargaba el peso de 700 años sin saber por qué. ¿Y qué acontecería cuando se encontrasen de nuevo? Porque iban a encontrarse. Era inevitable. Algunas almas simplemente no consiguen quedarse separadas. No importa cuánto intenten,
No importa cuántas vidas necesiten atravesar, al final, siempre se encuentran, como si la propia realidad conspirase para unirlas. 3 días se pasaron en un silencio cargado. Ricardo sabía dónde Valentina estaba. Podía rastrearla a través del sistema de identificación de funcionarios. Podía aparecer en el 12º piso en cualquier momento. Pero no lo hacía. Huyese porque cuando finalmente se encontrasen, cuando finalmente hablasen, nada sería igual. No habría cómo volver atrás. No habría cómo fingir que todo aquello era normal. Y Ricardo Sandoval había pasado la vida entera controlando narrativas, controlando resultados, pero eso estaba más allá de cualquier control. Valentina trabajaba en piloto automático, limpiaba habitaciones, cambiaba sábanas, pasaba la aspiradora y fingía que no estaba esperando dar la vuelta a cada esquina y encontrarlo. Fingía que su corazón no saltaba cada vez que el ascensor se abría. Fingía que no había pasado 700 años buscándolo, porque así era, incluso sin saberlo. Cada relación que había fracasado, cada hombre al que había mirado y sentido un vacío, cada vez que se había preguntado por qué nadie parecía el indicado, porque ninguno de ellos era él, y su alma lo sabía, incluso cuando su mente no lo recordaba. Algunas personas harán una pausa aquí, cerrarán el video, porque lo que viene a continuación desafía todo lo que la ciencia enseña, todo lo que la religión predica, todo lo que la realidad debería permitir. Pero si alguna vez has sentido que conocías a alguien sin haberlo conocido, si alguna vez has tenido una certeza inexplicable sobre algo imposible, si alguna vez has amado a alguien de una forma que trascendía la razón, lo entenderás. Sabrás que hay cosas entre el cielo y la tierra que ni la filosofía ni la ciencia consiguen explicar. Solo el corazón reconoce y el alma recuerda. En la tarde del miércoles, 10 días después de que Valentina entrara en aquel hotel por primera vez, el destino finalmente se cansó de esperar. El hotel era sede de un evento benéfico, una gala para recaudar fondos para un hospital infantil. El salón de baile del 12º piso transformado en un paraíso de cristal y luz. 500 huéspedes vestidos de gala, música en vivo, champán fluyendo. Y todos los empleados del hotel movilizados para garantizar que todo saliera perfectamente, incluyendo a las camareras, a quienes se les había instruido usar uniformes impecables y ayudar a servir durante el evento. Valentina no quería ir. Intentó cambiar de turno. Inventó excusas. Pero doña Beatriz la miró con aquellos ojos que veían demasiado y le dijo suavemente: «No puedes huir para siempre, ni él tampoco. A veces el destino necesita un empujón». Así que ahí estaba ella, un uniforme azul marino planchado a la perfección, el cabello recogido en un elegante moño, un mandil blanco inmaculado, cargando una bandeja de copas de champán entre personas que llevaban joyas que costaban más que todo lo que ella poseía sumado, y tratando de no buscarlo con los ojos. Ricardo estaba en el centro del salón, un smoking negro Armani, el cabello perfectamente peinado, conversando con donantes millonarios, una sonrisa política fija en su rostro. Pero su mente estaba en otro lugar, otro tiempo, otra vida. Tenía que hablar con ella, lo sabía, pero ¿qué decir? ¿Cómo empezar una conversación que desafiaba la cordura? «Hola, Valentina. Entonces, qué curioso que lo menciones, pero creo que morimos juntos hace 700 años. ¿Quieres tomar un café?» Una locura.
Pero entonces Marco apareció a su lado, susurrando: «Señor, necesitamos una foto suya con el representante del hospital para la divulgación». Cerca del escenario, Ricardo asintió. Comenzó a atravesar el salón. Y fue entonces cuando la vio. Valentina estaba a 5 metros de distancia, de espaldas a él, sirviendo champán a un grupo de mujeres con vestidos caros. Postura perfecta, profesional, invisible, tal como los empleados estaban entrenados para ser. Pero para Ricardo, ella era la única persona visible en todo el salón. Se acercó sin pensar, como un imán atraído por el polo opuesto, como la luna atraída por la marea, como un alma reconociendo a su otra mitad a través de una multitud de extraños. Valentina. Ella se congeló. La bandeja tembló levemente en sus manos. Se giró lentamente. Y cuando sus ojos se encontraron, el resto del salón desapareció. La música se desvaneció. Las conversaciones se convirtieron en un ruido blanco distante. Solo estaban ellos. Y 700 años de distancia que de repente parecían nada. «Señor Sandoval», dijo ella, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. «¿Puedo ayudarlo?». La formalidad era una mentira. Ambos lo sabían, pero era más seguro que la verdad. Ricardo abrió la boca, la cerró. No había palabras. ¿Cómo condensar siglos en una frase? ¿Cómo explicar un reconocimiento que trascendía la lógica? Necesitamos hablar. «Señor, estoy trabajando». «Lo sé. Después, por favor». Valentina se mordió el labio. Miró a su alrededor. Otros empleados observando, huéspedes notando. El jefe hablando con una camarera. No era apropiado, no estaba permitido. Pero entonces Beatriz apareció de la nada. Me tomó la bandeja de las manos de Valentina suavemente. «Yo me encargo de aquí. Ve, tienes 15 minutos de pausa de todas formas». Valentina la miró. Beatriz asintió con la cabeza. Un empujón. Ricardo guió a Valentina a través de una puerta lateral, un corredor de servicio, lejos de la multitud, lejos de los ojos curiosos, hasta una pequeña terraza privada que pocos sabían que existía, el 12º piso, la vista de la Ciudad de México iluminada, el aire de la noche tibio contra la piel. Se quedaron allí, a metros de distancia entre ellos. Pero podrían ser kilómetros o siglos, el mismo resultado. «¿Viste el medallón?», dijo Ricardo. No era una pregunta. Lo vi. Y no sé qué pensar. Valentina se abrazó a sí misma. No debería ser posible. Pero está ahí. Nuestros nombres, la fecha, todo. He tenido los mismos malos presagios que tú. ¿Cómo sabes que he tenido malos presagios? Porque yo también me he despertado gritando. Porque siento un dolor aquí. Él se tocó el pecho, donde no debería sentir nada. Porque cada vez que cierro los ojos, veo un castillo en llamas, y una mujer con un vestido azul, y 20 hombres con espadas. Valentina estaba temblando ahora, y yo te veo a ti, Ricardo. No Sandoval, solo Ricardo, capitán de la guardia. Y tú me lastimas para salvarme, y después mueres, y no consigo llegar hasta ti. Y he cargado con este luto toda mi vida sin saber de dónde viene. Las lágrimas corrían por su rostro. Ricardo dio un paso adelante. Un instinto más fuerte que la razón. ¿Puedo?, preguntó, con la mano extendida. Ella entendió sin necesidad de preguntar qué. Asintió. Ricardo tocó su hombro derecho, por encima del uniforme.
Sintió la marca a través de la tela. Y Valentina jadeó, porque ella también lo sintió. Un choque, una conexión, un recuerdo. ¿Puedo ver?, susurró él. Valentina dudó. Entonces, con manos temblorosas, deslizó el cuello del uniforme hacia un lado, exponiendo el hombro. Y la marca. Ricardo la miró. Realmente la miró. La forma de una hoja, exacta, precisa. Imposible que fuera una coincidencia. Fui yo quien hizo esto, dijo, su voz quebrándose. Hace 700 años, para empujarte a través del pasaje, porque te negabas a dejarme. Y era la única forma de salvarte. Lo sé, susurró Valentina. Lo recuerdo. Lo recuerdas. Cuando toqué el medallón, lo vi todo. La torre, la noche. Tú dándome el medallón, prometiendo protegerme, y después el ataque, y tú hiriéndome, y empujándome, y la puerta cerrándose, y yo gritando tu nombre, y tú muriendo. Estaba sollozando ahora. Años de dolor que no tenían explicación finalmente teniendo sentido. Ricardo no pensó. Simplemente la atrajo hacia un abrazo, y Valentina se derritió contra él, como si su cuerpo recordara el encaje, como si sus músculos tuvieran la memoria de haber sido sostenida exactamente así, 700 años atrás, y en todas las vidas entre entonces y ahora, incluso si nunca se hubieran encontrado. Lo siento mucho, susurró Ricardo contra su cabello, por haberte lastimado, por haber muerto, por haberte dejado sola. Tú me salvaste. Y yo te encontré. Como te lo prometí, se quedaron así. No sabían por cuánto tiempo. Segundos, minutos. Podrían haber sido horas. El tiempo no significaba nada para almas que habían atravesado siglos. Pero entonces Valentina retrocedió. Se limpió las lágrimas, lo miró. Esto es una locura. Sabes que es una locura, ¿cierto? Completamente. La reencarnación no existe. Las almas gemelas no existen. Los recuerdos de vidas pasadas no existen. Pero aquí estamos. Silencio. Pesado. Cargado de todo lo que no podían decir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valentina. Ricardo no lo sabía. Por primera vez en su vida adulta, no tenía respuesta, no tenía plan, no tenía estrategia, pero entonces recordó, había más. Lupita lo había mencionado, archivos completos, documentos históricos. Necesitaba saber más, necesitaba más pruebas, o necesitaba probar que todo aquello era un delirio compartido. Ven conmigo, dijo. ¿A dónde? Hay algo que necesito mostrarte. Ricardo, necesito volver al trabajo. 10 minutos, por favor. Valentina lo miró y vio determinación y miedo y una necesidad tan profunda que espejaba la de ella. Asintió. Tomaron el elevador privado de Ricardo. Bajaron al subsuelo, más allá del nivel de los empleados, hasta un depósito que pocos conocían. Ricardo usó un código maestro. Abrió una puerta pesada. Dentro, una sala más grande que el archivo histórico. Paredes forradas con documentos protegidos, artefactos de excavación en vitrinas. Historia condensada en un espacio cerrado. Cuando compramos este terreno en 2008, explicó Ricardo mientras encendía las luces, arqueólogos encontraron 3 capas de construcción. La más profunda databa de 1300, una fortaleza española. La mayor parte fue destruida, pero algunos artefactos fueron preservados. Yo guardé todo aquí. Nunca supe por qué. Hasta ahora, guió a Valentina hasta una vitrina grande al fondo. Dentro, sobre terciopelo oscuro, estaba una armadura.
un peto de acero, mangas de metal, grabados desgastados pero aún visibles, y en el centro del pecho, un agujero donde una lámina había atravesado. Esta armadura, dijo Ricardo con voz ronca, perteneció al capitán de la guardia que murió defendiendo el castillo. Los registros dicen que luchó solo contra 20 hombres. Mató a 13 antes de caer. Ninguno de los atacantes sobrevivió para alcanzar el pasaje secreto donde Lady Valentina había huido. Valentina tocó el vidrio, mirando la armadura que estaba manchada con sangre oxidada, 700 años de edad, pero aún visible. Hay más, continuó Ricardo. Se movió a una vitrina menor al lado. Pinturas, reproducciones de retratos medievales encontrados en las ruinas. Y en la primera pintura, Valentina dejó de respirar. Era un retrato de un hombre, armadura de capitán, espada al lado, cabello negro, ojos oscuros, mandíbula angular, un rostro que era inconfundiblemente, imposiblemente, idéntico a Ricardo Sandoval. Ricardo de la Vega. Decía la placa debajo, capitán de la Guardia Real. 1325, Ricardo también estaba mirando, y por primera vez se vio a sí mismo, no en el presente, en el pasado. Una versión de él que había existido 700 años atrás. Pero era él, innegablemente. Y en la segunda pintura, Valentina se vio a sí misma, una mujer de vestido azul, cabello negro en trenzas elaboradas, joyas en el cuello, ojos castaños enormes, rostro ovalado, rasgos delicados. Pero más que eso, era ella, cada curva, cada detalle, como si el artista hubiera pintado a Valentina Trejo en ropas medievales, y en el hombro derecho, visible sobre la línea del vestido, una marca pequeña pero inconfundible, una cicatriz en forma de lámina. Lady Valentina de Montfort, decía la placa, hija del duque Henry de Montfort. 1325. No hay manera, susurró Valentina. No hay manera de que dos extraños en 2025 sean idénticos a dos personas que vivieron en 1325. Las chances son imposibles, infinitesimales. No, a menos que no sean extraños, interrumpió Ricardo. A menos que sean las mismas almas, los mismos espíritus, solo cuerpos diferentes, vidas diferentes, pero una esencia idéntica. Valentina se volteó hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Realmente crees en esto? Un billonario racional que construyó un imperio sobre lógica y números y contratos, ¿realmente cree que las almas pueden reencarnar? Ricardo miró los retratos, después a Valentina. Y por primera vez en 20 años, Ricardo Sandoval dejó de intentar controlar la narrativa, dejó de buscar una explicación racional y simplemente aceptó la verdad que su alma ya sabía. Yo creo en ti y creo en lo que siento cuando estoy cerca de ti. Y creo que hay cosas que la ciencia no consigue explicar, pero que el corazón sabe que son verdaderas. Entonces sí, creo. Valentina cubrió su rostro con las manos, su cuerpo, sacudiéndose con sollozos que habían esperado 700 años para salir. Ricardo la atrajo a otro abrazo, y esta vez la abrazó con fuerza, como había querido abrazarla cuando estaba muriendo en el suelo de aquel castillo, como había deseado sostenerla una última vez antes de que todo se oscureciera. Te busqué, susurró Valentina contra su pecho, en cada relación, en cada hombre, y nadie nunca fue tú. Y yo no entendía por qué, pero ahora entiendo, porque no eran tú, y el alma no se deja engañar. Yo también, confesó Ricardo, con la voz quebrada, construí un imperio, tuve todo, dinero, poder, éxito, pero siempre sentí que algo faltaba, algo esencial,
y ahora sé lo que era. Eras tú, siempre fuiste tú. Se quedaron así, abrazados, entre vitrinas llenas de pruebas de vidas que habían vivido, muertes que habían muerto, promesas que habían hecho. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó Valentina. ¿Cuánto tiempo estuvimos buscando? Más de 700 años, tal vez más. Tal vez esta no sea la primera vez que reencarnamos. Tal vez hemos hecho esto por milenios, naciendo, viviendo, muriendo, naciendo de nuevo, buscando, esperando, hasta ahora, hasta ahora. Ricardo retrocedió, sostuvo su rostro entre sus manos, miró a los ojos castaños que conocía hacía siglos y preguntó algo que había querido preguntar desde 1325. ¿Me perdonas? Por haberte lastimado, por haber elegido tu vida sobre la mía. Valentina sonrió a través de las lágrimas. No hay nada que perdonar. Tú me salvaste, me diste la vida que tú no tuviste, y yo sobreviví. Y te busqué, y te encontré, como te lo prometí. Y esta vez nos quedamos juntos. No importa qué, no importa quién intente separarnos, no importa que tú seas billonario y yo camarera, no importa que el mundo diga que es imposible, porque ya fue imposible antes. Y nos amamos aún así. Ricardo besó su frente, suave, reverente, como se besa una reliquia sagrada, porque lo era. Ella era un milagro, la prueba viva de que el amor podía trascender la muerte, que las promesas podían sobrevivir siglos, que las almas podían realmente encontrar el camino de vuelta una a la otra a través del tiempo. Pero entonces la realidad tocó a la puerta, literalmente. Alguien tocando la puerta del depósito. La voz de Marco: señor Sandoval, el evento está terminando. Lo necesitan para el discurso de cierre. Ricardo cerró los ojos. Maldición. Se había olvidado completamente. Obligaciones, responsabilidades, la vida que había construido. Pero cuando volvió a abrir los ojos, Valentina estaba sonriendo. Pequeño, triste, pero genuino. Vete, necesitas irte. Soy solo una empleada. Tú eres el dueño. Las reglas son diferentes para nosotros. No. Ricardo sujetó su mano con fuerza. Ya no. No te voy a dejar otra vez. No en esta vida. Ricardo, sé realista. Mírame, mírate. Yo limpio habitaciones. Tú posees 17 hoteles. Yo vivo en un cuartito de 8 metros cuadrados. Tú vives en un penthouse de 400. El mundo nunca lo va a aceptar. Que se dane el mundo. Pasé 700 años sin ti. No voy a pasar ni un día más. Hablaba en serio. Valentina lo veía en sus ojos. Determinación absoluta. Del tipo que construyó un imperio. Del tipo que enfrentó a 20 hombres solo y mató a 13 antes de caer. Pero el golpe en la puerta se hizo más insistente. Señor, todos están esperando. Ricardo maldijo en voz baja. Miró a Valentina. Una última vez. ¿Después? ¿Hablamos después? ¿Prometes que no vas a desaparecer? Lo prometo. Él besó su mano. Rápido, intenso, y entonces se forzó a salir. La puerta se cerró tras él, y Valentina se quedó sola entre artefactos de una vida pasada. Miró los retratos una vez más. Ricardo de la Vega y Lady Valentina de Montfort, separados por la muerte, reunidos por el destino. 700 años después. Tocó su hombro derecho. Sintió la marca a través del uniforme. Y por primera vez desde que naciera con aquella marca extraña, Valentina entendió por qué. No era un defecto, no era un acaso, era memoria, era promesa, era prueba de que el amor podía ser literalmente cortado en la carne y aún así sobrevivir a través de los siglos.
si no sentiste escalofríos hasta ahora, si no tuviste que pausar para procesar la imposibilidad de todo esto, entonces quizás nunca has amado a alguien de una forma que trasciende la razón. Pero si lo sentiste, si reconociste ese dolor imposible de explicar, pero imposible de ignorar, entonces lo sabes. Algunas conexiones no necesitan lógica, solo necesitan coraje para aceptar que hay más entre el cielo y la tierra de lo que cualquier ciencia puede explicar. Valentina volvió al salón. El evento estaba terminando. Ricardo en el escenario, dando un discurso. Sonrisa perfecta, voz firme. Pero cuando miró a la platea, sus ojos la buscaron y la encontraron. Al fondo, uniforme azul marino, sosteniendo una bandeja vacía. Y por una fracción de segundo, el mundo desaceleró. El salón lleno de 500 personas desapareció y solo estaban ellos, mirando, reconociendo, recordando. Y cuando Ricardo dijo la última línea de su discurso, no estaba hablando para la platea, estaba hablando para ella. Algunas cosas valen la pena luchar, algunas cosas valen la pena morir, y algunas cosas valen la pena vivir 700 años para tener una segunda oportunidad. Los aplausos explotaron, pero Valentina mal oía, porque había visto la verdad en sus ojos. La promesa. Esta vez no habría separación. Esta vez enfrentarían el mundo juntos. Esta vez el amor triunfaría. Tenía que triunfar, porque habían esperado 700 años, y las almas que esperan tanto no desisten fácilmente. Aquella noche, después de que el último huésped se había ido, después de que el salón estaba vacío y silencioso, Ricardo bajó al sótano. Tocó la puerta número 23. Valentina abrió, aún de uniforme. Lupita durmiendo en la cama detrás de ella. «No podemos hablar aquí», susurró ella. «La vas a despertar. Entonces ven a mi penthouse, ahora». «Ricardo, yo no puedo simplemente». «Por favor», imploró él, su voz quebrándose. «Necesito respuestas. Necesito entender. Necesito saber que no me estoy volviendo loco solo». Valentina miró hacia atrás. Lupita durmiendo en paz. Miró hacia adelante. Ricardo desesperado, dividida. Pero entonces Beatriz apareció en el corredor, como si hubiera estado esperando. «Yo me quedo con ella. Vete. Algunas conversaciones no pueden esperar». Valentina aceptó. Siguió a Ricardo al elevador privado. Subieron en silencio. 72 pisos. Hasta el penthouse. Las puertas se abrieron a otro mundo. 400 metros cuadrados. Vidrio y acero. Vista de 360 grados. Ciudad de México parpadeando luces como estrellas terrestres. Valentina entró, sintiéndose desplazada, pobre, pequeña, como una camarera entrando en un palacio, como Lady Valentina entrando en un cuartel de guardias por primera vez. Siglos atrás, Ricardo sirvió whisky para ambos. Valentina no bebía. Pero aquella noche aceptó. Necesitaba algo para afirmar la realidad que se había vuelto arena movediza. Se quedaron en el balcón, mirando la ciudad, sin hablar, porque las palabras no eran suficientes. Hasta que Ricardo rompió el silencio. «Leí todo sobre ti. Contraté a un investigador privado. Archivo completo. Tu vida desde el nacimiento». Valentina se congeló. «Eso es invasivo, equivocado, lo sé, pero necesitaba saber si había alguna conexión racional, alguna forma en que pudiéramos habernos conocido antes,
pero no la hay. Tú naciste en México, yo en Italia. Nunca estuvimos en el mismo país hasta hace 3 semanas. Nunca cruzamos caminos, nunca. Y aún así nos conocemos, terminó Valentina, a un nivel que trasciende la lógica. Exactamente. Silencio de nuevo. Entonces Valentina habló. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vivimos con este conocimiento? ¿Cómo me levanto mañana y voy a limpiar habitaciones sabiendo que ya fui noble? ¿Cómo manejas un imperio sabiendo que ya fuiste plebeyo? ¿Cómo seguimos adelante? Ricardo se giró hacia ella. No seguimos, no adelante, seguimos juntos. Valentina sacudió la cabeza. No entiendes, hay protocolo, reglas. El jefe no puede relacionarse con una empleada. Voy a ser despedida. O peor, van a decir que usé la seducción para manipularte. Van a destruir mi reputación. ¿Y tú? Vas a perder credibilidad. Los inversores van a cuestionar tu juicio. Los medios van a tener un día de campo. Deja que hablen. Fácil para ti decirlo. Tú tienes $1 billón de colchón. Yo tengo una hija de 5 años y $230 en la cuenta. Entonces cambia, deja el trabajo, yo te mantengo. Valentina retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Crees que es por dinero? ¿Que estoy aquí porque quiero tu dinero? No, no fue lo que quise decir, pero fue lo que dijiste. Ella estaba temblando, de rabia, o dolor, o ambos. Yo trabajo, siempre he trabajado, 3 trabajos simultáneos para salvar a mi hija. Lo perdí todo, pero nunca pedí limosna. Y no voy a empezar ahora, ni para ti, ni para mi alma gemela de 700 años. Valentina. No, estaba llorando ahora. No entiendes. Tú naciste con privilegio. Construiste un imperio, sí, pero tenías una base, educación, conexiones, oportunidades. Yo no tuve nada y aún así sobreviví. Y no voy a cambiar mi independencia, ni por ti. Ricardo se quedó en silencio, procesando, y entonces entendió. No era sobre dinero, era sobre orgullo, dignidad. Las únicas cosas que Valentina tenía que nadie podía quitarle. Tienes razón. Lo siento. No fue lo que quise decir, pero necesito que entiendas. No me importa el protocolo o las reglas o lo que cualquiera piense. Pasé 700 años sin ti. Y ahora que te encontré, no voy a dejar que nada nos separe. Nada. Ni la sociedad, ni la clase, ni el orgullo. Nada. Entonces, ¿qué sugieres? No lo sé. Por primera vez en la vida no tengo un plan. Pero sé una cosa, Valentina, eres más importante que cualquier imperio, cualquier reputación, cualquier cosa. Y voy a probarlo. No sé cómo todavía, pero lo haré. Valentina lo miró y vio la verdad. Vio al mismo Ricardo que se había enfrentado a 20 hombres solo, que había elegido la muerte antes que dejarla desprotegida, que había amado cuando el amor estaba prohibido. Todavía estaba ahí, bajo el traje de $3.000, bajo el $1 billón, bajo 20 años de construcción de un imperio. Todavía estaba ahí, el guerrero, el protector, el hombre que amaba sin reservas. Y Valentina se rompió, cayó de rodillas allí en el balcón y lloró. 700 años de dolor saliendo de una vez. Un luto que había cargado sin saber por qué. Soledad que había sentido incluso cuando estaba rodeada de gente. Un vacío que ninguna relación había llenado, porque ninguno de ellos era él. Ricardo se arrodilló a su lado, la abrazó mientras lloraba.
y lloró también. Por primera vez desde que tenía 12 años y había jurado nunca más mostrar debilidad. Lloró, porque algunas emociones son demasiado grandes para contener, y algunos reencuentros son demasiado poderosos para procesar sin romperse primero. Se quedaron así, arrodillados en el balcón, la Ciudad de México brillando abajo, el cielo estrellado arriba, y entre ellos, 700 años de espera finalmente terminando. Cuando las lágrimas se secaron y las respiraciones se calmaron, se quedaron sentados, espaldas contra la pared de vidrio, hombros tocándose, y fue entonces cuando Valentina notó, miró hacia el cielo, a la posición de las estrellas, a una constelación específica. Orión, susurró, la constelación del cazador. Ricardo miró hacia arriba. Sí. ¿Por qué? Sé dónde estamos. En el cielo. No debería saberlo. Nunca estudié astronomía, pero lo sé. Y sé que en 1325, la noche en que moriste, Orión estaba exactamente en esa posición en el cielo. Lo vi por la ventana del pasaje secreto mientras luchabas. Y prometí que cada vez que viera a Orión me acordaría de ti y pensaría en ti hasta que nos encontráramos de nuevo. Y aquí estamos, bajo las mismas estrellas, 700 años después. Valentina apoyó la cabeza en su hombro y Ricardo besó la parte superior de su cabeza, suave, reverente, como una promesa renovada, como un juramento rehecho, esta vez para siempre. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión. Convocó una reunión de emergencia, llamó a recursos humanos, intentó crear una promoción para Valentina, una forma de que trabajara sin ser subordinada, sin que se rompiera ningún protocolo. Pero Valentina se negó. No aceptaba caridad, ni siquiera de su alma gemela de 700 años. Fue directo a la reunión del consejo. Entró sin pedir permiso. La sala estaba llena de hombres en traje, mirándola con desdén. No voy a aceptar una promoción falsa, dijo con voz firme. Necesitan elegir, ahora, frente a todos. ¿Me quieren de verdad? Como camarera, como madre soltera, como inmigrante. ¿Me quieren así o quieren una versión editada que encaje en su mundo? Silencio absoluto. Un escándalo en vivo. Ricardo la miró. Luego miró al consejo y tomó una decisión. Señores, esta reunión está cerrada. Salgan. Uno a uno salieron, impactados, juzgando. Cuando el último salió, Ricardo cruzó la sala. Se detuvo frente a ella. Tienes razón. Intenté controlar la narrativa. Pero tú no eres un proyecto. Y lo que sentimos no cabe en una estrategia corporativa. Entonces, ¿qué hacemos? Te elijo a ti, como soy, como eres, y que se joda el resto. Fácil de decir, difícil de vivir. Pero voy a intentarlo. Por primera vez voy a vivir la verdad. No importa el costo. ¿Y cuál es la verdad? Que te amo. No solo en esta vida, en todas las vidas. Y no voy a esconderlo más. Valentina estaba llorando, lágrimas de alivio. Yo también te amo, desde 1325, y en todas las vidas. Siempre. Ricardo besó su frente, luego su mejilla, luego sus labios. El primer beso en 700 años. Y valió cada segundo de espera. La puerta se abrió. Marco, atónito. Los medios están llamando. Alguien lo filtró. Quieren una declaración. Ricardo no soltó a Valentina. Entonces den una declaración.
Ricardo Sandoval está en una relación con Valentina Trejo. Y quien tenga un problema puede vender sus acciones. Señor, esto va a causar un escándalo. Órale, que lo cause. Esta historia no debería existir. Pero aquí está, contra todas las probabilidades, desafiando toda lógica, probando que algunas cosas son más fuertes que la muerte. En las semanas siguientes, los medios tuvieron un festín, el billonario y la camarera, un escándalo corporativo, las acciones cayendo 8%. A Ricardo no le importó. Por primera vez, los números no significaban nada comparados con la mujer en sus brazos. Trasladó a Valentina y a Lupita a un departamento separado. 3 habitaciones, vista al mar, donde Lupita tenía su propia habitación y Valentina tenía la dignidad de la independencia. Por la noche se quedaban en el balcón, mirando las estrellas, conversando sobre vidas vividas y la vida que estaban construyendo. Un mes después del escándalo inicial, una periodista investigativa publicó un artículo. No sobre el escándalo, sobre la historia. Había descubierto registros históricos, documentos de 1325 archivados en un museo de Barcelona. Y lo que encontró hizo que el mundo se detuviera. Un certificado de defunción, Ricardo de la Vega, capitán de la Guardia Real, muerto el 15 de marzo de 1325, defendiendo el castillo de Montfort. Causa de la muerte, herida de espada en el pecho, lado izquierdo, directo al corazón, y anexada al documento una carta, escrita 3 meses después, por Lady Isabela de Montfort, dictada a un escriba porque sus manos temblaban demasiado para sostener la pluma. Te encontraré de nuevo. En cualquier vida que venga, reconoceré tus ojos, tu alma, y amaremos nuevamente, esta vez sin guerras, sin clases, sin barreras, solo nosotros. Como siempre debió haber sido, espérame, porque voy a buscarte. A través de siglos si es necesario, y cuando te encuentre nunca más te dejaré ir. El artículo incluía una foto del documento, autenticada por 3 laboratorios independientes, datada en junio de 1325, sin posibilidad de fraude. Y entonces la periodista había ido más profundo. Comparó la caligrafía de la carta con cartas modernas de Valentina. Obviamente no eran idénticas, 700 años de diferencia, pero había patrones, formas específicas de curvar las letras, manierismos imposibles de falsificar. Y entonces llegó la conclusión del artículo, que impactó a la comunidad científica e inspiró a millones de personas alrededor del mundo. La reencarnación puede no ser comprobable científicamente, pero hay casos donde la coincidencia simplemente no es una explicación suficiente. Ricardo Sandoval y Valentina Trejo son uno de esos casos. Y quizás, solo quizás, el amor es la fuerza más poderosa que la ciencia puede medir. Una fuerza que trasciende la muerte, atraviesa siglos y siempre, siempre encuentra el camino de vuelta. El artículo se viralizó. 500 millones de visualizaciones en una semana. Un documental de Netflix. Entrevistas en todos los principales programas. Y de repente, Ricardo y Valentina ya no eran un escándalo. Eran un fenómeno. La prueba viva de que las almas gemelas podían ser reales. Los inversores volvieron. Las acciones subieron 22%. El hotel se convirtió en un destino de peregrinación para parejas que creían en el amor eterno. ¿Y Ricardo? Ricardo aprendió que a veces perder el control
era la mejor decisión que podía tomar. 3 meses después del día que Valentina entró a ese hotel por primera vez, Ricardo la llevó de vuelta a la sala de archivo, donde todo había comenzado, donde estaba el medallón, donde los retratos los observaban. Él se arrodilló, allí, entre vitrinas llenas de pasado, y sostuvo una pequeña caja de terciopelo. Valentina se cubrió la boca. «¡Ay, Dios mío! Hace 700 años», dijo Ricardo, con la voz temblorosa. «Morí antes de poder darte esto. Morí antes de poder pedírtelo oficialmente. Morí antes de que pudiéramos tener la vida que merecíamos. Pero esta vez voy a hacer lo correcto. Valentina Trejo, ¿aceptas casarte conmigo en esta vida y en todas las próximas?» Valentina estaba llorando, riendo, arrodillando.